Francesca Emanuel, ella es analista política peruana, nos acompaña esta mañana, es un placer. Hola Francesca, buenos días, Diego Montaño la saluda desde La Paz, Bolivia. Muy buenos días, Diego. Gracias por invitarme. No, a usted las gracias por atender nuestro requerimiento. ¿Qué le parece si revisamos juntos este material que ha preparado nuestro compañero Daniel Gutiérrez a propósito de lo que ocurrió ayer? Así entramos en materia. Esta noche queremos indicar que el Jurado Nacional de Elecciones de Perú decidió ampliar la jornada de votación de las elecciones generales hasta este lunes 13 de abril para permitir que miles de ciudadanos que no pudieron sufragar el domingo ejerzan su derecho al voto. La decisión fue tomada tras los problemas logísticos que impidieron la instalación de 211 mesas de sufragio en Lima y 2 circunscripciones en Estados Unidos. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, alrededor de 63.300 electores se vieron afectados por el retraso en la distribución del material electoral, atribuido a la empresa encargada del transporte que no contó con la flota suficiente para abastecer los locales de votación. Que respecto de aquellas mesas en las cuales no llegó el material electoral en Lima Metropolitana y respecto de 2 circunscripciones del extranjero, que son Orlando en Florida y Patterson en Nueva Jersey, en los Estados Unidos de Norteamérica, se consideran las siguientes disposiciones. Ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de acuerdo a sus usos horarios. El organismo electoral solicitó a la presidencia del Consejo de Ministros facilitar el uso de centros educativos donde funcionan los locales de votación y pidió al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo otorgar permisos laborales para que los ciudadanos puedan acudir a sufragar durante esta jornada extraordinaria. Las elecciones generales buscan renovar la presidencia y el Congreso en un contexto de fuerte fragmentación política. Unos 27 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar tanto dentro del país como en el exterior. De acuerdo con encuestas a boca de urna, la candidata Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, encabeza la votación con alrededor del 16%, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga con cerca del 12%. Detrás se ubican otros aspirantes con porcentajes muy cercanos, entre ellos Jorge Nieto y Ricardo Belmont, lo que mantiene abierta la disputa por el segundo lugar que permitirá pasar a la segunda vuelta. Para ganar en primera vuelta en este país, un candidato debe superar el 50% de los votos. De no ocurrir, los 2 aspirantes más votados se enfrentarán en un balotaje previsto para el 7 de junio. Francesca, algunas cifras que nos deja esta elección, la cantidad impresionante de aspirantes a la presidencia, 35 candidatos. Histórico. Increíble, así de histórico. Increíble. Que no haya material escolar, electoral en algunos de los recintos y que hoy tengan que ir a votar 63,000 personas y que la ganadora, por así decir, la que obtuvo el primer lugar, no llega ni al 17%. ¿Qué muestran estas cifras, estos números de lo que pasa en el Perú, Francesca? Hay una inestabilidad muy grande, una inestabilidad política muy grande. Eso se ve por el hecho de que hemos tenido 8 presidentes en los últimos 10 años, pero también hay una desafección política enorme y por eso es que la primera candidata que pasaría a la segunda vuelta, Keiko Fujimori, como dices tú, tiene menos de 20% o tendría menos del 20% del apoyo, y el segundo candidato que pasaría a la segunda vuelta electoral del 7 de junio, pues también tendría alrededor de 10-12% del voto. En este momento no sabemos quién va a pasar a la segunda vuelta electoral. Son las las encuestas de boca a pie de urna, las encuestas que se dan fuera de los lugares de votación, no nos pueden ayudar a señalar quién sería este segundo candidato que pasaría a la segunda vuelta, porque precisamente tenemos 35 candidatos presidenciales y la contienda está muy cerrada, con lo cual, si bien hay algunas encuestas que señalan al candidato de ultraderecha, Rafael López Aliaga, como un potencial ganador que pase la segunda vuelta, no es eso seguro. Tenemos alrededor de 4 o 5 candidatos que tienen en este momento la posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Además, aquí en el Perú, que es un país muy centralizado, pues las encuestas suelen infrarrepresentar
lo que es el interior del país y las zonas rurales. Por eso es que en las elecciones generales del 2021, Pedro Castillo, que llegó a ser el presidente del Perú, pudo llegar a segunda vuelta sin que las encuestas hubieran identificado que él siquiera tenía la posibilidad de hacerlo. Si revisamos dentro de los 35 aspirantes, o por lo menos los que están ahí cerquita, terciando a ver cuál será el que irá al balotaje, tenemos, usted decía, López Aliaga, un candidato de extrema derecha. ¿Cuál es la corriente de Jorge Nieto, por ejemplo, del Partido para Buen Gobierno, de Ricardo Belmont, creo que fue, no sé si miembro del partido, del gobierno de Pedro Castillo, usted me corregirá, y Álvarez, también Carlos Gonzalo Álvarez, y Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, que en los primeros resultados que se dieron a conocer estaba en el segundo lugar, que creo que es de la línea del expresidente Castillo. Usted me corregirá, Francesca. Sí, empecemos por Roberto Sánchez. En uno de las encuestas a boca de urna, él de Ipsos, que es una encuestadora reputada, pasaría a segunda vuelta con alrededor del 12%. Él es el líder del partido Juntos por el Perú, que fue en coalición o en apoyo a Pedro Castillo cuando él ganó en 2021. Él además ha sido apoyado o señalado como el candidato de Pedro Castillo por el mismo Pedro Castillo desde prisión. Y digamos que sería un candidato que tiene una agenda, al menos nominalmente, de izquierda. Ayer por la noche la candidata Keiko Fujimori dijo que ella tenía datos de que Rafael López Aliaga, este candidato de extrema derecha, pasaría a segunda vuelta y que eso le parecía un buen escenario para el Perú porque ella señalaba que el enemigo es la izquierda. Con lo cual hay que esperarse que gran parte de los frentes de derecha estén en este momento esperando que no sea este candidato el que pase a segunda vuelta. Esto genera también un escenario muy difícil para el Perú, porque si este candidato, López Aliaga, no llega a segunda vuelta, es muy probable que vaya a haber señalamientos de fraude. En el 2021 también hubo señalamientos de fraude totalmente infundados que incrementaron, que acrecentaron la inestabilidad política en el país. De hecho, Pedro Castillo, cuando ganó, tuvo que esperar alrededor de un mes hasta ser nombrado como el candidato victorioso por las autoridades electorales del país. Respecto a los otros candidatos, tenemos a Jorge Nieto, como tú bien señalabas, es un candidato de centro, es un exministro de Defensa del expresidente Pablo Kuczynski. Luego tenemos al candidato Ricardo Belmont, que es denominado a sí mismo como un outsider, fue relativamente cercano a los círculos de Pedro Castillo. Por eso es que vamos a ver que tiene apoyo en el sur del país, en las zonas rurales, pero es un candidato que no tiene tampoco estructura partidaria, pero que podría pasar desde luego a segunda vuelta, como hemos señalado. No sabemos quién pasaría a segunda vuelta y puede ser que tengamos una sorpresa, ¿no? Porque como te señalaba, las encuestas a boca de pie de urna infrarrepresentan a las poblaciones rurales y las poblaciones andinas que suelen votar en contra de la derecha. Ahora, si se da el escenario de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori, que es una candidata de derecha, o si quieren, extrema derecha, no sé si Rafael López está más a la derecha que Keiko, eso ya es decir mucho, Keiko Fujimori, que va en su cuarta elección buscando hacerse de la silla presidencial, tendrán, cualquiera sea el escenario, un Congreso totalmente atomizado con el agregado que por fin en esta elección se restituye el Senado, que le quitará el poder a esa unicameralidad que prácticamente se dedicó a bajar a cuanto presidente se les ocurría en el anterior sistema, Francesca. Sí, bueno, en este momento no sabemos cómo sería la configuración del Senado y de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados.
es un conteo muy complicado. Como tú bien señalabas, el Perú ha tenido una sola cámara durante 30 años, desde que Alberto Fujimori impuso su nueva constitución. Y en estos últimos años, el Congreso, odiado, repudiado por todos los peruanos, con índices de aprobación del 2%, en ese momento están en el 6%, aprobó leyes para que hubiese dos cámaras, si bien la población peruana lo había rechazado en un referéndum. En este momento tenemos un Senado que tiene una composición de 60 senadores, que tendría un poder absoluto por encima casi del presidente, porque si bien el presidente podría ser vacado o podría ser enjuiciado políticamente, es decir, echado, el Senado no. Entonces, este Senado tendría 60 senadores. Hasta el momento las proyecciones dicen que el partido de Keiko Fujimori tendría alrededor de 22 senadores, el de López Aliaga, de esta otra extrema derecha, las dos extremas derechas tendrían alrededor de 8 senadores, y digamos que la línea de esperanza para la población peruana es que los otros 30 senadores vendrían de partidos de centro o de tendencias de izquierda, para poder hacerle frente a estos senadores que intentarán, desde luego, pues, ir por encima del presidente y aprobar una serie de leyes que ya el pueblo peruano ha rechazado, pero que lamentablemente, como ellos estaban dentro del Congreso, como tú señalabas, pues han generado una estructura que los beneficia a ellos y que beneficia a que ellos sean reelectos. Francesca, muchas veces hemos escuchado a algunos actores políticos de la región que dicen el modelo peruano es el que funciona porque no vive de la política, no está pendiente, no es una sociedad muy politizada y más allá del presidente que pase, sea vacado, gane elecciones o entre por la ventana, la economía peruana sigue moviéndose. ¿Qué tan cierta es esta versión que parecería muy antojadiza de algunos actores políticos regionales? Mira, Diego, en este momento estoy liderando una misión de observación electoral aquí acreditada por las autoridades electorales peruanas, y he estado en muchos otros países también como parte de misiones de observación electoral o liderando misiones de observación electoral. Y no porque sea peruana, pero lo que yo veo, las desigualdades que yo veo en el Perú, el racismo que yo veo en el Perú, las desigualdades en tanto a acceso a la salud, en tanto a acceso a la educación respecto de la capital y las demás zonas del país, son brutales. Es demencial que se pueda decir que este país tiene una solvencia para la mayoría de los peruanos, ¿no? Una solvencia económica para la mayoría de los peruanos. Eh, entonces, es muy injusto que se intente separar la economía de la inestabilidad política, ¿no? Porque en el país hay muchísima desigualdad, muchísima pobreza, pero que no se ve en esos datos macroeconómicos. Un ejemplo clarísimo para que lo pueda ver tu audiencia es que el Perú tuvo el mayor número de muertes per cápita durante la pandemia del mundo. O sea, ¿cómo puedes responder o cómo puedes encontrar una razón para que un país supuestamente económicamente boyante pueda haber tenido el mayor número de muertes por la pandemia? Y es porque en el país la mayoría de la clase trabajadora, las zonas rurales, no tienen el mismo acceso a recursos, a servicios públicos, como sí los tienen algunas élites, ¿no? Francesca, ¿qué se dice en los medios hoy? ¿Con qué despertaron en los analistas? ¿Ya dan por sentada que la segunda vuelta será entre estos dos candidatos de la extrema derecha peruana? ¿Por dónde está yendo la construcción de la narrativa? Todos los medios de comunicación señalan a Keiko Fujimori como definitivamente quien va a pasar a segunda vuelta. La mayoría de medios de comunicación en el país son en su mayoría de derechas, que apoyan al partido de Keiko Fujimori o al partido de López Aliaga, Renovación Popular,
pues sí señalan que López Aliaga sería el segundo contendor de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, esto es sumamente irresponsable, porque como te señalaba, en este país estas bocas a pie de urna no señalan, no han señalado en los años anteriores tampoco quién pasaría a segunda vuelta. Entonces se tiene que esperar a todos los resultados que se están dando, que se están subiendo en la página web de la Organización Nacional de Procesos Electorales. Se tiene que esperar hasta el último voto, porque este escenario con 35 candidatos ha hecho que la contienda sea muy, muy reñida, con lo cual algunos miles de votos podrían marcar la diferencia. Bueno, en el caso de Bolivia nos imaginamos que en Perú no es muy diferente por la misma composición social y geográfica de nuestros países. En el caso de Bolivia suele ocurrir que los últimos votos en ser contados, por una cuestión logística, son las de las zonas más alejadas, en las que generalmente tienen un voto relativamente o muy diferente a los grandes centros urbanos. No sé si en el caso del Perú suele ocurrir lo mismo, si los votos del sur, por ejemplo, o del norte serán muy diferentes a los de la zona metropolitana de Lima, que sobre todo, como casi suele ocurrir con las capitales, tienen un voto mucho más conservador. Sí, es exactamente igual. Por eso es que en este momento, si abrimos la página de web de las autoridades electorales que están subiendo los resultados, vamos a ver que quienes están liderando son Keiko Fujimori y segundo, Rafael López Aliaga, que tienen a sus bastiones aquí en Lima o en las ciudades del norte del país. Mientras que los candidatos que tendrían mayor apoyo rural y del sur y del Ande, pues están en puestos como el tercero, el cuatro o el cuarto. Hablamos de Roberto Sánchez o de Ricardo Belmont. Entonces, por eso es que hay que ser muy precavidos, ¿no? Para no exacerbar la situación de enorme inestabilidad que tiene este país y no hay que dar por sentado datos hasta que estos no sean contabilizados por las autoridades electorales. Es muy irresponsable hacer esto en el Perú, cuando ya hemos tenido en el 2021 una situación muy similar en la que figuras de la derecha, entre ellas Keiko Fujimori, dijeron que había habido un fraude electoral sin ninguna evidencia. Y así lo mantuvieron y lo mantienen muchos de ellos hasta el día de hoy. Bueno, nada muy diferente de lo que nos ocurrió por acá el 2019. Estas voces de fraude se están escuchando muy fuerte hoy en Perú. Ayer veíamos en algún medio peruano mucha gente, entre ellos personas que decían que llegaron a su mesa de votación y no había material, por lo tanto no votaron, hablaban de un supuesto fraude. ¿Aquello se está escuchando muy fuerte por allá en Perú hoy? Hay un elemento con el que no contábamos porque honestamente las autoridades electorales en el Perú han tenido un desempeño bastante bueno, incluso señalado por diversas misiones de observación electoral internacionales. Y el elemento que no contábamos era que iba a haber estos problemas fuertes, significativos, de retraso del material electoral en muchas mesas de votación, en muchos centros de votación. Con lo cual, esto alimenta esa narrativa de fraude, que si bien lo señaló, por ejemplo, la líder quien encabeza la misión de la Unión Europea, que no es que ha habido un fraude o que ha habido intencionalidad de fraude, sino que ha habido problemas logísticos profundos, ¿no? El problema es que si los candidatos que son proclives a llamar fraude no pasan a segunda vuelta o no obtienen los resultados que ellos esperan, es muy probable que van a utilizar esa narrativa de fraude. Es probable también que si ellos sí pasan a segunda vuelta, pues se callen y aplaquen esos reclamos. Pero lo segundo, creo yo, perdón, lo primero es lo más probable, con lo cual sí, hay ya figuras, por ejemplo, Rafael López Aliaga, el candidato de extrema derecha, pidió ayer la cabeza del jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, a quien ha señalado como un líder del fraude, básicamente porque él también era la autoridad durante la victoria de Pedro Castillo y como corresponde, señaló que Pedro Castillo había ganado las elecciones en 2021.
la candidata Keiko Fujimori pues ha dicho que López Aliaga, según sus datos, pasaría a segunda vuelta, con lo cual esto es preocupante porque los datos de Keiko Fujimori no pueden ser mejores que los resultados que estamos viendo en la web de las autoridades electorales peruanas. Y entonces ella podría estar alimentando a la posibilidad de que la derecha de Rafael López Aliaga diga que hubo un fraude si es que no pasa a segunda vuelta. Entonces, sí, es un escenario muy, muy complejo y los problemas de logística graves, porque ha habido muchísimas mesas que no se abrieron, otras mesas que se abrieron muy, muy tarde para la votación, pues no están ayudando a paliar esas alegaciones de fraude que tanto le gustan a la derecha. Francesca, ¿el efecto Trump jugó en las elecciones de Perú? Digo esto porque en las elecciones de medio término en la Argentina, que ocurrieron en octubre pasado, el espaldarazo, el anuncio, las reuniones, la promesa de divisas, prácticamente le tiró un salvavidas a Javier Milei para ganar la elección de medio término. En el caso de Hungría, sabemos la cercanía que tenía Víctor Orbán o que tiene Víctor Orbán con Donald Trump. De hecho, J.D. Vance estuvo la anterior semana en Hungría como para darle un espaldarazo y ayer fue el gran derrotado después de 16 años de gobierno allí en Europa. ¿El efecto Trump jugó en las elecciones en Perú? No que yo lo haya podido identificar, pero hay que tener en cuenta que, como bien señalábamos al inicio de este encuentro entre tú y yo, en Perú hay 35 o había 35 candidatos presidenciales, con lo cual era un escenario un poco demencial, ¿no? Sin saber muy bien cuál iba a ser los candidatos que iban a pasar a segunda vuelta. Y por otro lado hay un elemento muy importante y es que Perú, aún teniendo gobiernos que se señalaban como gobiernos de izquierda, Perú ha mantenido su alianza muy cercana a Estados Unidos. Lo que sí yo creo que veremos en las próximas elecciones es que va a haber un perfilamiento por parte de Estados Unidos o por parte de la Embajada de Estados Unidos en Perú, que en este momento está siendo liderada por un embajador muy cercano al círculo cubanoamericano de extrema derecha de Estados Unidos, se llama Bernie Navarro, quien ha hecho algunos comentarios respecto de la cercanía económica que tiene Perú con China. Hace año y medio más o menos se abrió el multipuerto de Chancay, se inauguró el multipuerto de Chancay aquí en el Perú, que reconfigura el comercio entre Latinoamérica y Asia. Y este embajador pues ha hecho una serie de señalamientos en contra de esta relación económica que tiene Perú con China desde hace alrededor de 10 años, porque Perú reemplazó a Estados Unidos como su principal socio comercial hace 10 años. Pero claro, esto se ha profundizado con este multipuerto de Chancay. Entonces yo sí pienso que en las próximas elecciones, si es que hay un candidato de izquierda o de tendencias izquierdistas en la segunda vuelta electoral, sí existe mayor riesgo de que haya una injerencia de Estados Unidos. Yo espero que no, por supuesto, esperemos que no, porque eso no le hace bien a la transparencia y a la independencia de nuestras elecciones. Pero existe la posibilidad, como lo hizo en Argentina, como lo hizo en Honduras claramente el gobierno de los Estados Unidos. Francesca, ¿hasta cuándo la justicia electoral peruana o las autoridades electorales peruanas tienen plazo para la entrega final de los resultados? Tienen alrededor de un mes, pero yo creo que los resultados van a poder ser claros en los próximos 2 días. Están subiéndose las actas, los resultados muy rápidamente en la web de las autoridades electorales. Ahora estamos haciendo un seguimiento, creo que ya está al 53.60%, todavía con esa tendencia, pero es realmente muy poca la diferencia entre uno y otro, son menos de 200,000 votos entre el segundo y el tercero. Ahí está, gracias. Entonces esto será al minuto a minuto, como bien nos decía Francesca. Francesca, quisiera aprovechar para
apelar a su experiencia como analista y corrernos un poquito del Perú para ver un poco más grande el panorama respecto a lo que ocurrió ayer en Hungría, que también vivieron elecciones y que marca un nuevo momento. De hecho, muchos medios europeos, sobre todo, titulaban el freno que Hungría le puso al trumpismo global, ¿no? Era el candidato favorito de Donald Trump, Viktor Orbán, que después de 16 años dejará el poder en Hungría. Sí, definitivamente ha sido un batacazo para el gobierno de los Estados Unidos. Además, habiéndose inmiscuido o involucrado directamente enviando a su vicepresidente a reunirse con Orbán. Y en medio de una guerra, como lo llaman en Estados Unidos, una guerra de decisión de Donald Trump, que está generando que Estados Unidos pierda a sus mayores aliados en Europa. Entonces, esto señala esta tendencia de alejamiento de Estados Unidos y honestamente para el bien del mundo y para el bien de las Américas yo espero que siga siendo así. El conflicto que ahora ha llegado hasta incluso el Vaticano, ¿no? Este enfrentamiento, este cruce que Donald Trump arrancó con el Papa León XIV, que ya le ha respondido, y esa publicación que no sé si la vio Francesca, en la que Trump es Jesús, básicamente, liderando este momento. Sí, el gobierno de los Estados Unidos está teniendo una serie de símbolos que está utilizando verdaderamente demenciales. Hace unas semanas uno de los medios más importantes o un par de medios importantes en Estados Unidos de mainstream media hablaban de cómo dentro de las Fuerzas Armadas hay una serie de figuras que se ven a sí mismos y ven al presidente Trump como si fuera mesiánico. Entonces, estamos hablando no solamente de decisiones que no tienen sustento, como por ejemplo el haberse metido en una guerra en Irán cuando no existe evidencia de que Irán tenga realmente una bomba nuclear, cuando previamente se había firmado un acuerdo que tardó en firmarse alrededor de 10 años, un acuerdo para que Irán no desarrollara bombas nucleares y que tenía un monitoreo constante, esto durante la época de Obama. O sea, primero, por un lado, decisiones que no tienen sustento, ¿no? Y por otro lado, estos adornos, ¿no? Que son propios de un imperio o de la idea de un rey mesiánico que no tienen consistencia con el hecho de que Estados Unidos sea una república. Eh, entonces, si no podemos señalar que esto va en contra de las democracias, va en contra también de lo que piensa la mayoría de los estadounidenses, que sí piensan que sus autoridades no son designadas por Dios, sino que son elegidas por ellos, pues tenemos que señalarlo, ¿no? Y que señalar que esperemos que el gobierno de Estados Unidos empiece a perder más apoyo, no solo por parte de los propios miembros del Partido Republicano, sino también por parte de las figuras que se han aliado a ellos a nivel mundial, ¿no? En el contexto internacional, diríamos que hay casi un aislamiento de un Donald Trump, de un Benjamin Netanyahu. Cada vez son más las voces que contradicen los lineamientos de estos dos líderes que durante mucho tiempo, históricamente, los gobiernos de sus países han marcado línea. Y escuchamos ahora un Pedro Sánchez en España que no permite la utilización de bases aéreas españolas para que aterricen aviones estadounidenses, ni tampoco Francia permite el envío de algún el sobrevuelo para el envío de material bélico a Israel. Pedro Sánchez nuevamente que ahora está desafiando el bloqueo hacia Cuba. Es decir, estamos en un momento de reconfiguración tan acelerada del mapa mundial. Y la pregunta es, ¿sabremos a dónde estamos yendo? Porque parece que todo se va complicando cada vez más con las negociaciones frustradas, además en Pakistán.
Sí, y yo espero que esta brecha entre Estados Unidos y sus aliados pues continúe incrementando, porque si bien hay figuras como señalas tú, como Pedro Sánchez, como Petro en las Américas, no son suficientes para poder sentarle cara, para poder rechazar las acciones de Estados Unidos y son a una hora tibias, ¿no? Yo pienso que ante un escenario como el que estamos viendo, en donde el mundo se ha involucrado en una guerra que no quería involucrarse y tiene repercusiones económicas en todo el mundo, ya deberíamos ver rechazos mayores. Pero sí es cierto que estas figuras que están liderando este rechazo, pues están arrasando a otras, ¿no? Y eso es la esperanza que deberíamos tener a la que deberíamos impulsar a nuestros líderes en nuestros países. En las Américas, lamentablemente no vemos ese liderazgo tan fuerte como si hemos visto en Pedro Sánchez. Hace unos meses, y creo que lo hablamos tú y yo, en marzo, de hecho, hubo una reunión con 16 países de las Américas para firmar una suerte de acuerdo para apoyar una coalición en contra de los carteles en las Américas, que realmente no tienen ningún sustento y que ha utilizado una serie de mecanismos que son totalmente en contra del Estado de Derecho y de los derechos humanos y que no benefician a la lucha antidrogas, como es el hecho de militarizar el Caribe y ejecutar o llevar a cabo una serie de ejecuciones extrajudiciales, más de 150 en el Caribe, con la anuencia de nuestros países. Entonces, se necesita que se rompa de manera más clara y significativa pues con las políticas de Estados Unidos para poder realmente llevar a cabo esa reconfiguración beneficiosa para la población del mundo. Francesca, siempre es un placer conversar con usted. Un fuerte abrazo hasta Lima. Seguro la estaremos convocando porque además, más allá de lo que pasa en el panorama internacional o los apoyos que pueda perder o no Donald Trump, en casa tiene elecciones de medio término y las que han venido ocurriendo han mostrado una derrota en bastiones históricos republicanos como Texas, como Boca Ratón en Florida y otros espacios que anticipan una elección muy complicada para los republicanos, mucho más para el gobierno, en estas elecciones de noviembre. Así que seguro la volvemos a molestar. Gracias, Francesca, un fuerte abrazo. Gracias, Diego. Francesca Emanuel, analista política peruana, estuvo con nosotros esta mañana.